Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. ¡Comenzamos! El tema de hoy es Espíritu de lucha, parte 2. Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gusto estar ya en este programa de Un plan de rescate para la familia, y saludamos con mucho gusto a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM y también a todos los que a través de redes sociales nos están siguiendo, nos miran, nos comentan y nos dejan ahí sus peticiones, sus dudas. Con mucho gusto estaremos respondiéndoles. Antes de iniciar el programa, déjenme hacerles mención rápidamente: una línea telefónica disponible, ya sea para una llamada, mensaje de texto, un WhatsApp, cualquiera que sea el medio, con mucho gusto les estaremos respondiendo. El número es 272-705-4430, ¿vale? Te lo voy a volver a repetir nuevamente: 272-705-4430, ¿ok? Bien, vamos a continuar con un tema que está titulado Espíritu de lucha, ¿ok? Y para esto le vamos a dejar el lugar al doctor Roberto Torres. Adelante, hermano. Fíjate cómo es la sociedad. De verdad, y tú dijiste un punto clave. Pedir perdón. Pedir perdón por mis acciones. Esto tiene que ser de verdad muy profundo. Porque cuando nosotros estamos decididos a pedir perdón, es cuando se manifiesta verdaderamente el espíritu de humillación. Fallé. Por eso el Señor me indicaba en el nivel de la madurez. Sobre todo ustedes que están llenos de hijos, gracias a Dios, y va a ser una familia y es una familia feliz. Pero realmente nos vamos dando cuenta de esto. ¿Con qué madurez enfrento el nacimiento del primero? ¿Con qué madurez enfrento el del segundo? ¿Con qué madurez enfrento esto? ¿Con qué madurez enfrento esto? Bien lo dice la palabra y lo deja ilustrado. El primer hombre llamado Adán tenía que ser pastor de los hijos que de la relación matrimonial con Eva surgieran. ¿Por qué lo decimos? Porque como pastores estamos vislumbrando todo lo que el joven tiene que conocer al momento de casarse. Y muchas veces, por miedo a que papá y mamá me digan no, les escondo todo. Y ya cuando va todo muy avanzado es cuando declaro que me quiero casar. No nos dan la oportunidad en un momento dado, porque pelear contra el enamoramiento de un joven o de una joven, y acuérdate que el enamoramiento parte del principio de las emociones. Ahí está el problema. Cuando lo que yo determino las emociones lo comparto con otro y me dice, espérate, no vayas tan rápido, rompe mis planes, porque yo quiero que todo mundo se asocie a mis planes de rapidez. Esto no falla. Pero sí tenemos que conversar con los hijos. A mí me gusta, de verdad yo disfruto cuando podemos dar un testimonio delante de los hijos, para que los hijos vean lo que nos costó, para que los hijos vean las consecuencias de lo que nos llevó a un X o determinado comportamiento que acabó lastimándolos. Pero hay que ser humilde, pero la humildad, hijo, ¿cómo cuesta? Y es que Adán y Eva lo sembraron y lo transmitieron a sus generaciones. Entonces realmente, en el momento que le dan la espalda al Señor, Adán y Eva se estancaron en una inmadurez que lo llevó a formar generaciones de inmaduros. Ven la vida tan tranquila, no pasa nada. Ven la vida tan tranquila que alguien más tiene que hacer el trabajo que yo no hice, pero alguien más lleva la destrucción a la familia. Alguien más lleva la destrucción a los hijos. Es muy fuerte.
Por eso es importante, cuando yo voy siguiendo a Jesucristo y empiezo a ver la madurez de mi Señor, cómo me lleva, confronta el problema y me le escondo, confróntalo y me le escondo, confróntalo, sé humilde. Aparecen los problemas. Son fuertes, aparecen los problemas. Sergio, tú ante la amenaza de secuestro que tuviste, ya volviste en sí, ya te ministró el Señor. ¿Cuáles fueron los puntos más difíciles que tuviste que enfrentar? Bueno, el primero fue, como usted lo comentaba, la familia, porque pues yo vuelvo en sí, yo empiezo a seguir al Señor, pero mi esposa no. Entonces, al no venir ella, pues realmente se levanta esa parte familiar a decirme, te estás volviendo un fanático, te están sacando el dinero, hay cosas que pagar aquí, tenemos que atender esto, el coche, la casa y muchas cosas que se me venían fuerte a la cabeza. Bueno, no, o sea, sí había el ataque ahí en ese sentido, pero esos fueron los miedos. Primeramente familiar. Ahora, para los que nos escuchan, ¿cómo lograste salir de ellos? ¿Cómo logré salir de ellos? La verdad es de que pues yo de entrada yo tenía claro que era una oportunidad y que me tenía que mantener ahí. Segundo, primero yo empezaba a buscar como situaciones o circunstancias que se acomodaran para no pelear con ella. Es decir, si yo iba a reunirme a un lugar los domingos por la tarde, porque era el horario antes por la tarde, empecé a buscar un lugar donde se reunieran en la mañana, porque ella trabajaba los domingos en la mañana como enfermera, y decir, bueno, así ya para la tarde estamos libres y no peleamos. Y yo trataba en ese sentido, pues como de mediar, como de llevar ahí la fiesta en paz y ya, ¿no? Pero después de eso, según yo iba a cambiar, porque decía, bueno, ya estás aquí, me estás diciendo que el domingo, que el tiempo que pasamos familiar, pero después seguía porque el tema ahora era, pues ahora hay que pagar esto y no estás aportando porque ya te están pidiendo allá dinero, cosas como esa. Entonces, te das cuenta que realmente no era lo primero que tú decías, bueno, ya estoy aquí, ya es el tiempo, sino que había esa lucha ahí. Algo que para mí fue trascendental fue una plática que tuve con usted donde desde que yo llegué a escuchar, pues siempre eran muy marcados para mí los temas familiares y los temas de familia. Entonces a mí me llamaban tanto la atención que yo siempre compraba mi disco y lo llevaba y lo traía en el coche, porque decía, aquí se lo pongo. Ella en toda la semana ella traía el coche, ¿no? Pero el fin de semana lo traía yo. Entonces ahí le dejaba yo los discos y recuerdo que en una ocasión le decía, ¿sabe qué? Hermano, no tienen el mismo efecto la palabra en disco que como yo la escucho el domingo ahí, ¿no? Sentado, porque cuando ella la escucha en disco, haga de cuenta que buscaba una palabra, algo para distorsionarlo y decir, ya ves cómo te están lavando, ya ves cómo eso no es cierto, ya ves que eso no es así. Y siempre brotaba ese choque ahí. Entonces, híjole, yo decía, chino, o sea, no era como no funcionaba como yo lo escuchaba el domingo, lo recibía. Y cuando yo le decía que los discos no funcionaban, usted me recuerdo que me dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Y yo esperaba que me diera así una receta, un paso a paso, pero lo único que me dijo es, cállate la boca. No hables, porque encendemos ese choque allá adentro familiar. Y cómo que me callé. Sí, no hables con ella, no toques el tema de esto, no le pongas el disco, no le pongas la alabanza, que a lo mejor tú dices, pues es que hasta la alabanza uno siente que con todo es algo evangelístico para ellos, ¿no? Pero en ese momento todo enciende. Entonces me decía, pero que no pase un solo día sin que tú ores por ella, sin que tú la presentes delante del Señor
y abras los caminos para que ella un día conozca a Jesucristo. Y recuerdo que así fue. Así fue, mi esposa salía todos los días a las 5 de la mañana a su trabajo y pues a partir de que ella se iba, me acuerdo que yo me levantaba, le ponía su lunch porque siempre se nos hacía tarde y le ayudaba a preparar su lunch. Ella se llevaba ya su lunch, ya que se iba. Yo tomaba ese tiempo después de que ella se iba para orar y estar orando. Y yo recuerdo que yo iba incluso a donde ella recostaba su cama, su almohada y la declaraba directamente para Jesucristo. Había un cuarto, como en ese tiempo pues solamente éramos nosotros, sobraba un cuarto, pero en ese cuarto ella guardaba cosas de la santería que yo respetaba, las tenía en su lugar, pero yo me acuerdo que yo sí me iba mucho en contra de eso y les decía, ustedes van a salir de esta casa, ustedes no van a durar mucho tiempo en esta casa porque la casa completa ahora le pertenece a Jesucristo. Entonces, pues fue un año, realmente un año fue completito de ese tipo de ataques, de discusiones, de peleas familiares pues ahora sí que se vinieron por empezar a seguir a Jesucristo. Cuesta, ¿verdad? Mucho. Cuesta mucho. Por eso el espíritu de lucha debe ser fuerte. Debe ser total. ¿Y tú, Cristi, qué aportas a esto? Digo, tu carita ya está amable, ya sonríes. Sí, la verdad es que pues todo esto que relata él es muy cierto y hasta que el Señor me dio el entendimiento a mí para saber que había alguien, porque yo inmediatamente lo canalizaba a una falta de atención hacia mí, a que ya no ocupó ese primer lugar, a que ya algo vino y me desplazó de ser la esposa, de tener que ocupar ese primer lugar y que algo vino a robarme a mi esposo y su atención. Entonces, cuando el Señor ya me da este entendimiento, pues yo realmente valoraba y agradecía al Señor, pero ese año completito sí fue muy, muy complicado para los dos. Cristi, una pregunta que va a ayudar mucho a las damas que nos escuchan. Oye, cuando tú poco a poco vas llegando a Jesucristo y tomas la decisión de seguirlo, de acercarte a Él, de humillarte delante de Él, en ese momento, si hacemos una evaluación en cuanto a la madurez, ¿empezaste a ver la vida con mayor madurez o con menor madurez? Con mayor madurez. Cuando me acerqué al Señor, pues sí hubo un cambio de pensamientos y entonces empecé a ver las cosas con mayor madurez. Y en un principio, ¿no? En un principio, pues yo quería toda la atención para mí, yo quería que me escuchara solo a mí, que no hiciera otra cosa más que estar conmigo, que yo fuera el centro de su vida. Y cuando yo me di cuenta que ahora Jesucristo era el centro de su vida y yo no, yo pasaba a un segundo término, porque nunca dejó de amarme, simplemente sus prioridades, su orden de prioridades cambió. Entonces fue que ahí yo me topé con pared y dije, pues es que él no va a cambiar, o sea, él va a ser, él ya cambió su prioridad y creo que no es tan malo, ¿no? O sea, creo que no es tan malo, creo que es algo muy favorable para nosotros, para la casa, para el matrimonio, y entonces empecé a ver las cosas diferentes. Casualmente llegó el premio de Abby, casualmente, cuando la ciencia te dijo, no vas a tener hijos, y dijo el Señor, tú déjalos que hablen. Y ahí está la hermosa Abby. Mira, Cristi, voy a aprovechar la oportunidad. Yo estuve consultando el diccionario, el problema de la inmadurez. Fíjate que la palabra inmadurez significa retraso en el desarrollo. Fíjate que el mundo vive en la inmadurez. Hay un retraso en su desarrollo. Por eso cuando nos acercamos a Cristo, conforme lo vamos siguiendo, acuérdate que en los pasajes bíblicos que nos narran la historia del Señor,
cómo de repente el Señor determinaba y sacaba demonios. Entonces tú lo sigues y ves tú, caray, estoy siguiendo a uno que saca demonios. La segunda pregunta es, ¿y por qué antes de seguirlo yo no lo veía así? ¿Y por qué ahora lo veo así? Ahora resulta que hay demonios habitando en seres humanos y yo trataba con ellos y nunca me di cuenta. Entonces ahora están saliendo los demonios, cómo los trata él, cómo les ordena, cómo lo obedecen. Entonces estoy aprendiendo, número 1, que hay demonios que viven dentro de la gente. Número 2, que hay un poder sobrenatural, sobrehumano, que los puede correr. Fíjate cómo te va quitando la venda el Señor poco a poco y te va mostrando lo que realmente el mundo sin el gobierno de Dios es. Y en ese mundo fuera del gobierno de Dios es que nosotros nacimos y nacimos con una venda en los ojos. Por eso es que no podemos apreciar la totalidad de la vida. Te lo explico, Cristina. Una persona que sufre carencias en su infancia se va a dedicar a trabajar toda la vida. Y no va a caber otra cosa. ¿Por qué razón? Porque no quiere que se repita lo que vivió en su niñez. Esto es natural para todos los hombres. Es muy fuerte, Cristi. Entonces la pregunta es, bueno, un hombre que está así, ¿cabe una mujer? No cabe. No cabe. No cabe, porque lo que sembraron en mí desde la niñez es tan fuerte el impulso, el miedo de regresar a lo que viví de niño, que no voy a soltar nada. Y si suelto algo y lo pierdo, voy a acabar llegando a lo que yo viví. Es muy fuerte. Pero este es el total de la humanidad, Cristi. ¿Por qué te digo que es el total de la humanidad? Por una cosa sencilla. Porque cuando nosotros no tenemos el concepto verdadero de lo que es el matrimonio, cuando nosotros no tenemos el concepto claro de la madurez que necesito para casarme, y mi papá se casa en esa inmadurez, entonces los hijos crecen en la inmadurez y van a repetir la fórmula. No es otra cosa, ahí está roto el equilibrio. No se puede. ¿Cómo logra papá ser pastor, consejero de los hijos cuando no sabe ni quién es? Cuando no sabe ni a dónde va? Cuando solamente ve las perspectivas del mundo. Mira, yo recuerdo que platicando con mi papá me dijo un día, hijo, lo que tú no hagas para ti mismo, nadie te lo va a dar. Y se me quedó eso tan grabado. Pero en un momento dado, cuando me predican de Jesucristo, mi proveedor, ¡pum!, brota aquello. Lo que yo no haga, nadie me lo va a dar. Entonces yo haciendo para Jesucristo, es que lo voy a ganar. Y dice, no es así. Pero es algo que te siembran. Claro, papá me lo dijo desde la perspectiva de que nadie va a hacer lo que te toca hacer a ti, pero la manera como yo lo percibí, y papá no estaba en Cristo, hasta el final de sus años sobre la tierra fue que estuvo en Cristo, pero realmente ya había una siembra aquí, y son siembras involuntarias, son siembras muy difíciles de superar. Dice Jesucristo, se pueden superar, déjame colocar en ti la verdad y todo cambia, pero permítemelo. Por eso es importante leer en la palabra cómo fue haciéndolo el Señor con sus discípulos. ¿Lo siguieron? Sí, lo siguieron, pero día tras día fueron presenciando pruebas de quién era el Señor, caminando sobre las aguas, multiplicando peces y panes, sanando ciegos, sanando sordos, sanando paralíticos en todas las áreas, y el golpe certero fue resucitar a Lázaro, con 4 días sepultado. Es fuerte, Cristi. Es muy fuerte. Por eso quiero tomar ahora un pasaje.
un pasaje que está allí en primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a analizarlo y van a ver que en ese pasaje encontramos la solución. Y miren, yo quiero decirles a los que estamos conectados, a los que estamos escuchando esta plática, conferencia, llámale como le llames, realmente no se sientan apenados. Lo que pasa, siéntanse contentos porque el Señor está destapando todo aquello que estaba oculto para nosotros. Allí en primer libro de Samuel, capítulo 17, vamos a presenciar una lucha muy fuerte a nivel de dos ejércitos. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel y con el rey David. Lo voy a leer, Carlos, ve pasándolo, solo que yo te diga detente. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra. Ahí están. Filisteos, los eternos enemigos de Israel, los filisteos, que creen que a la fecha existen, están en la franja de Gaza, ahí pegaditos a Israel. Ahí siguen ellos, ahí siguen, y siguen siendo los eternos enemigos. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra, concentrando sus fuerzas en Soco, un pueblo de Judá. Acamparon en Efes-Damín, situado entre Soco y Aseca. 2. Por su parte, el rey Saúl, el rey de los judíos, y los israelitas se reunieron también y acampando en el valle de Ela, ordenaron sus filas para la batalla contra los filisteos. 3. Con el valle de por medio, vamos a meternos en la escena. Con un valle de por medio, o sea, cada uno en diferentes colinas, pero el valle abajo, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. 4. Un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre, Goliat. Tenía una estatura de casi 3 metros. Aquí me detengo por una pregunta. Gilberto, un jugador de básquetbol profesional, ¿cuánto es la máxima estatura a la que llega? Como 2,35 metros máximo. Wow. O sea que si tenía de casi 3 metros, todavía era más alto. Sí. El aro de la canasta es de 3,5 metros. 3,5 metros, o sea que casi la echa sin brincar, ¿no? Casi nada más tira la mano y la mete. Gilberto, una vez yo estaba en San Antonio registrándome en un hotel, yo iba a dar unas pláticas allá, y de repente sentí una sombra que se me paraba al lado, mi hermano. Le llegaba yo a la cintura y dije, yo, ¿qué hago aquí? Y resulta que era uno de los jugadores de básquetbol profesional de ahí de San Antonio. Creo que se llaman Spurs, ¿no? Ajá. Imagínate, ¿no? Yo volteaba y tenía metros y metros para arriba, mi hermano. Pero lo primero que yo vi fue el tenis. Yo dije, este podría ser mi féretro. Yo quepo en ese tenis. Por eso te preguntaba, imagínate una estatura de casi 3 metros. Y David era un hombre normal. Está bien. Verso 5. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza pesaba 55 kilos. ¿Te imaginas? Oye, a mí me han enseñado los hermanos ahí de generación que un costal de cemento pesa 50 kilos. Imagínate, súmale 5 y pónselos en su coraza. ¡Wow! Sobre la cabeza y su coraza, 55 kilos. Imagínate la fortaleza física de este gigante. Verso 6. Como lo eran las polainas que le protegían las piernas y la jabalina que llegaba
que llevaba al hombro. 7. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar y tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. O sea, lo que pesaba la barra más los 7 kilos de la punta. Delante de él marchaba un escudero, y el escudero, ¿para qué le sirve, hermano? No creo que ni podía con el armamento que el gigante tenía. Versículo 8. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio de Saúl? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Y aquí me detengo, Carlos. ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Mira, voy a volver a leer porque quiero amarrar algo. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas, el gigante amenazador ante el pueblo de Israel, y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿No soy yo un filisteo? ¿Y no están ustedes al servicio del rey Saúl, el rey de Israel? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Fíjense el reto, ¿eh? Miren, esto me detuve por lo siguiente. Satanás continuamente nos reta. Oye, ¿para qué estás ordenando tus filas para evitar el divorcio? ¡Wow! Está fuerte. Está muy fuerte. Siempre se va a presentar como el campeón. Verso 9. Nos encontramos en el verso 9 que dice: si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Perfecto. Me detengo, Carlos. Si es capaz de hacerme frente y matarme aquel al que ustedes ponen delante de mí, nosotros serviremos a ustedes. Sale, Goliat. Te presento a Jesucristo. ¡Wow! Si Jesucristo me derrota, yo lo serviré. Y la pregunta es, ¿y lo derrotó Jesucristo? Claro que lo derrotó en la cruz. Por eso cuando Jesucristo vive en nosotros, nosotros tenemos autoridad para ordenarle a Satanás: fuera de ahí, acaba con esto, suelta eso, cállate, y el otro obedece. Porque la promesa está: nosotros vamos a ser servidores de ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ahí está la cruz. Si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos van a servir. Es un retrato del Señor, ¿eh? Porque la amenaza de la cruz era para desanimarlo de ir a la cruz. Le dijo el Señor: aquí estoy, voy. Y ahí venció a Satanás. Versículo 10. Dijo además el filisteo: yo desafío hoy a la iglesia del Señor. ¡Wow! Mira, las amenazas que pasamos en el mundo continuamente son un desafío para la iglesia del Señor. El elegido que pelea, no pelea con nosotros, pelea por nosotros, se llama Jesucristo, pero está vencido el otro. No tiene ni que pelear, está vencido. Esto es lo que no se nos debe olvidar. Esto es lo que debe ser una parte importantísima en aquello que nosotros creemos, la doctrina que debemos inculcar a los demás. Únete a las filas de Jesucristo porque Él pelea por nosotros. Verso 11. Al oír lo que decía el filisteo, Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. Aquí hago un alto. A estas alturas de la batalla, Saúl ya había sido desechado por el Señor. Si ustedes leen, antes el Señor desechó a Saúl como rey por desobediente, porque no hacía lo que el Señor le pedía. Por esa razón, el rey tenía miedo, los ejércitos tenían miedo. Obvio, porque si el líder no
impacta con su autoridad, con su determinación en la batalla, entonces llena de miedo a los otros. Y esto pasa en las familias, por supuesto. Cuando papá, el esposo, no se enfrenta a la vida con valor, los hijos nacemos con miedo. Y ahí está el problema del miedo y del temor. Versículo 12. David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá, en tiempos de Saúl. Isaí ya era de edad muy avanzada y tenía 8 hijos. Verso 13. Sus 3 hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl. El primogénito se llamaba Eliab y el segundo Abinadab. El tercero Sama. Adelante. 3 hijos mayores. Estos 3 habían seguido al rey Saúl por ser los hijos mayores. David era el hijo menor. Verso 15. Solía ir a donde estaba Saúl, pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Versículo 16. Iba y regresaba, ¿no? Pero ahí está. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Mira, detente ahí, Carlos. Este filisteo llamado Goliat, mañana y tarde desafiaba al pueblo de Israel. Bueno, este Goliat representaba la autoridad de Jesucristo sobre un pueblo cuyo rey había sido ya desechado por el Señor. El rey no tenía cómo vencer a Goliat. El rey tenía miedo. El rey no se presentaba ante Saúl porque sabía que iba a morir. Y si el rey no retaba a Saúl, el pueblo vivía lleno de miedo. ¿Sabes tú que cuando te acercas a Jesucristo, cuando tú te humillas delante de Él, siempre vas a ser desafiado, invariablemente, porque Satanás no se queda quieto y el enemigo va a ser más grande cada día. Esto es importante que lo conozcamos. Si nosotros no vamos madurando en Cristo al nivel que necesitamos la madurez en estos tiempos, vamos a caer. Porque Satanás no se detiene. Mañana y tarde te va a presentar desafío. Te quiere lleno de miedo e incapaz de vencer. Pero acuérdate, tú eres de Cristo. Cristo lo venció. Ya está vencido. Ahora sí, Carlos, verso 17. Un día, Isaí le dijo a su hijo David: toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Fíjate que el versículo 17 comienza con un día. Está bien. Verso 18. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón. Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien. Verso 19. Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas peleando contra los filisteos. Bueno, peleando es un detalle, escondidos a los filisteos, ese es otro el detalle. Todos escondidos. ¿Por qué? Porque Goliat los retaba continuamente. Verso 20. David cumplió con las instrucciones de su papá. Su papá se llamaba Isaí. Se levantó muy de mañana y después de encargarle el rebaño a un pastor, fíjate, no dejó solo el rebaño, lo encargó, tomó las provisiones y se puso en camino. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. Nada más posiciones. 21. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente para la batalla. Verso 22. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. 23. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío y David lo oyó. 24.
Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. Vámonos, no hay quien le haga frente. 25. Algunos decían, ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además, le dará a su hija como esposa y su familia quedará exenta de impuestos. O sea que no es nuevo lo de los impuestos, ¿eh? Qué dolor, ¿verdad? Pero ahí está. Ya estaban establecidos los impuestos. Exento de impuestos aquí en Israel. Versículo 26. David preguntó a los que estaban con él, ¿qué dicen que le dará a quien mate a este filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar y luego dice al ejército del Dios viviente? Oye, pues no era el ejército del Dios viviente, era el ejército cobarde de Saúl, porque si la cabeza no estaba verdaderamente aprobada por el Señor, todo el mundo tiene miedo. Verso 27. Al que lo mate, repitieron, se le va a dar la recompensa anunciada. Verso 28. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con David. Le reclamó, ¿qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y un malintencionado. ¿Seguro que has venido para ver la batalla? Verso 29. ¿Y ahora qué hice? Protestó David a su hermano, si apenas se ha abierto la boca. Y lo traían por ser el pequeño, ya sabes, ¿no? Lo traían a trote. Verso 30. Apartándose de su hermano, les preguntó a otros quienes le dijeron lo mismo. 31. Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl y éste mandó a llamarlo. 32. Entonces David le dijo a Saúl, nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo. Yo mismo iré a pelear contra él. Versículo 33. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? Replicó Saúl. Tú no eres más que un muchacho, un jovencito. Mira que él ha sido un guerrero toda la vida. O sea, tu enemigo no es fácil. No te creo. David le respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Ahí va la tarjeta de presentación de David. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, 35. Yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta que lo mato. Verso 36. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. Verso 37. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Anda pues, dijo Saúl, que el Señor te acompañe. 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Fíjense, miren, esto es muy interesante mirarlo a los ojos del Espíritu. David se presenta, convence al rey de que lo puede vencer. Dijo el rey, ok, primero te voy a equipar con la vestidura de combate. Saúl vistió a David con un uniforme de campaña, o sea, para la guerra. También le entregó un casco de bronce y le puso una coraza aquí en el pecho, que no son más que el equipo de un guerrero que va a enfrentar al enemigo. 39. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo, porque no tenía la costumbre.
No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello, de modo que se quitó todo aquello. Verso 40. Tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas, las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Verso 41. El filisteo, por su parte, también avanzaba hacia David detrás de su escudero, que le carga el escudo, ahí está. Verso 42. Le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho, trigueño y buen mozo, con desprecio. 43. Le dijo, ¿acaso soy perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en el nombre de sus dioses, adelante Carlos, añadió, ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. 45. David le contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Verso 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te voy a cortar la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Verso 47. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. 48. En cuanto el filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también éste corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. 49. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra. Con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. 49-50. Fue así como David triunfó sobre el filisteo. Lo hirió de muerte con una honda y una piedra y sin empuñar la espada. Verso 51. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola, lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. El gigante, ya perdidos todos. Ahora tenían un nuevo líder en el pueblo de Israel. Qué interesante. 52, por favor. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gat y hasta las puertas de Ecrón. Todo el camino desde Saharayim hasta Gat y Ecrón quedó regado de cadáveres de filisteos. Quiero mostrarles algo interesante. Miren. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, verso 11 y 12, escribió: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto está en Efesios capítulo 5, versos 11 y 12. Cuando nosotros nos acercamos al Señor para pedir auxilio, cuando nosotros nos acercamos al Señor para pedir ayuda,
necesitamos entender algo. Hay que ponernos toda la armadura de Dios para que podamos hacer frente a las artimañas del diablo. Yo fui directamente al diccionario. La palabra artimañas significa trampa para cazar animales, pero también significa astucia para engañar a otros. Qué interesante. O sea que las estrategias del diablo son trampas y que con astucia utiliza Satanás para engañarnos. O sea, los miedos son de Satanás, mis hermanos. Porque nuestra lucha, dice el apóstol, no es contra seres humanos, no los vemos, son contra poderes. Nuestra lucha es contra autoridades, nuestra lucha es contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, y te lo está marcando la palabra. Potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Cuando nosotros apelamos al Señor para rescate de nuestra familia, requerimos de un entrenamiento completo en el hombre y la mujer, en los hijos. De lo contrario, el plan no va a poderse cumplir. No puede ser. Entonces, necesitamos determinar que el entrenamiento recibido en el campo del Señor por David automáticamente lo tenía preparado para la pelea. Ese mismo entrenamiento es el que el Señor nos está marcando a nosotros. Entrénate en los asuntos espirituales. Pero el entrenamiento te va a llevar tiempo. ¿Por qué te menciono esto? David era soltero. David vivía en el campo separado de la familia. David recibía el entrenamiento directo del Señor, porque David sabía que el Señor estaba con él. Y podíamos decir, bueno, ¿y cómo sabía él que el Señor estaba con él? Porque la narración de la historia es después de que el Espíritu Santo vino sobre David siendo pastor. Samuel recibió de Dios que ungiera con el Espíritu Santo a David. Fue y lo buscó y lo encontró. Y lo ungió con el Espíritu Santo. Pero él ya tenía la experiencia de enfrentarse con valor al enemigo. Por eso es que no le tenía miedo directamente a Goliat. Él sabía que el Señor estaba con él. Por otra parte, tú chécate los tiempos en los cuales David fue enviado al ejército justamente en el tiempo perfecto, determinado por Dios, cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba escondido, cuando el rey no sabía cómo enfrentarlo. Y tú me puedes decir, bueno, pero si el rey Saúl también fue ungido. Sí, pero por desobediente el Señor le retiró la unción. Por lo tanto, estaba lleno de miedo. Todo esto tiene que ver. Todos necesitamos un entrenamiento espiritual. Todos necesitamos tener la seguridad de que hemos sido ya ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Si no, vamos a perder todas las luchas. ¿Por qué te platico esto de David? Porque David era soltero. Ahora David había sido entrenado directamente por el Señor para ser rey. Y tenía que demostrarlo contra Goliat, porque los enemigos siempre serán más fuertes, pero yo estoy contigo. Enfréntalos, enfréntalos. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que contrajimos matrimonio sin ser entrenados. Contrajimos matrimonio sin tener la preparación correcta. Contrajimos matrimonio sin la unción del Espíritu Santo. Y no se puede. Porque el matrimonio le fue entregado a dos, a un hombre
ungido con el Espíritu Santo de Dios y a una mujer ungida con el Espíritu Santo de Dios que los unió el mismo Dios. Ese es el problema que los jóvenes en la actualidad no quieren comprender. No quieren entender, quieren experimentar por ellos mismos. Les urge el deseo de la carne satisfacerse. Van al fracaso. Son 2 puntos claves, entrenados para que con la unción del Espíritu Santo puedan sacar adelante el matrimonio. Esto es lo que el Espíritu me mostraba. Por eso cuando dices tú, yo me acerco en el plan de rescate para la familia, dices, correcto, tienes que ser entrenado. Y una vez que yo te entrene, te voy a ungir con el Espíritu Santo. Y una vez que seas ungido con el Espíritu Santo, vas a tener que demostrarlo, porque el enemigo no te va a dejar en paz. Pero ahora tienes que dedicarle tiempo. Si no le dedicas tiempo al Señor para que te forme, para que te equipe, para que te estructure como hombre o que te estructure como mujer, no vas a poder resolver tu problema matrimonial. Porque si tu problema matrimonial está al borde del quiebre con lo que estamos enfrentando hoy, para lo que tengamos que enfrentar dentro de una semana, a lo mejor ya no te va a alcanzar. Y ahí viene el resquebrajamiento. Qué importante es meternos en la palabra del Señor. No hay miedo en aquel que sabe que el Espíritu Santo está en él, aquel que ha sido entrenado y aquel que le dice al Señor, es el momento de la liberación, enfréntate, vámonos para adelante. David mismo sabía que el Señor era quien lo libraba de la batalla. ¿Cuándo? Pues cuando atacaba al león, cuando atacaba al oso, al rebaño, etc. De no ser así, David hubiera quedado tendido ahí en la arena. Y ese es el llamado que les hacemos el día de hoy. Si ustedes no tienen tiempo para un plan de rescate, ni se metan. Van a acabar peores. Ni se metan. Necesitamos entrenamiento. En todo necesitamos entrenamiento para enfrentar la lucha. La pregunta final, ¿con qué espíritu enfrentas la lucha? Cada uno reflexione, cada uno piense, ¿con qué espíritu estás enfrentando la lucha? ¿Estás equipado? La lucha no es contra carne y sangre, es contra todas las potestades de Satanás con una sola visión: destruirte, agotarte, acabarte, desanimarte. Así que yo agradezco al Señor por esta enseñanza, por la participación de todos, porque es necesario hacer un llamado. Juéguensela por Cristo, juéguensela, que les va a costar, sí, pero calcula el tiempo y determínalo tú. Cristo te va a exigir tiempo para tu preparación. Ahí los dejo. La decisión de cada uno de nosotros es clara y cada uno de nosotros debe tomar una determinación. Así que, Gil, despídenos en oración, agradeciendo a Dios por esta enseñanza. Sí. Gracias, Padre, por este tiempo, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu palabra, Señor, y sabemos que cada batalla, Señor, o cada situación en la que nosotros nos enfrentemos, Señor, o estemos, Padre, tenemos que tomarla, Señor, con el espíritu correcto, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias también por cada uno de los que están aquí, Señor, y sabiendo que todo lo que hemos escuchado, Señor, podemos ponerlo en práctica, Señor, siempre y cuando nosotros día a día vayamos a ti, Señor, llevemos a ti todo aquello que nos estorbe, Señor, o aquello en lo cual tengamos miedo, Señor, lo pongamos delante de ti, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Un abrazo a todos. Amigos, hemos llegado al final de este programa y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia.
Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.